Pero mira, voy a poner aquí esto para que la gente vea. Son las 4 fases de la vida, Ajá. ¿ok? Y entonces las 4 fases de la vida, según la tradición hindú, Ujú, que tú ya las conoces, ujú, ¿no? Que según mi memoria viene de las leyes de Manu, ¿no? Manuscritos milenarios, en que divide la fase de los seres humanos en 4 partes, ¿no? Tienes la primera fase, que es Brahmacharya, que es la fase de estudio, la vida de estudiante. A veces se dice que la vida del ser humano, si fuera de 100 años, cada una de estas fases tendría 25. Sería un poco la ujú. proporción eh, que buscamos, ¿no? Entonces tenemos el Sí. Brahmacharya, que es la fase de estudio, Grasta, que es la vida en familia, Vanaprastha, en que te retiras, se acaban las obligaciones familiares, y después la última, la que hablaba hasta ahora mismo, es la del sannyasi, de la vida de renunciante, ¿no? Ujú. Y normalmente las 3 primeras son fases casi naturales, es decir, todos pasamos por una fase de estudio, ¿no? Donde tenemos una vida más orientada en ese sentido, de llegar a construir un carácter y una personalidad. La palabra brahmacharya a veces está asociada a esta cuestión de la castidad. No es que la juventud sea un momento de castidad, pero solamente la juventud avanzada, ¿no? Pero bueno, está asociada un poco a ese de estar solo aprendiendo. Después viene la vida en familia. Como decías, que 99% de las personas es lo que elige, con todas las dificultades que pueda tener y también con todo el aprendizaje que viene por detrás. Cuando ya Ujú. no necesitas el Selvana Prasta, que es la fase del abuelo, que se dedica a lo que le gusta, ¿no? Y Sí. eventualmente sería la del sannyasi, en que ya renuncia a todo, ¿no? Incluso a lo que le gusta. Sí, pero renuncia con una finalidad, Sí, ¿no? para Renuncia, alcanzar un estadio supremo, va, digamos. sí, es decir, para dedicar toda la energía que le queda, para dedicar toda la energía que le queda a la liberación, ¿no? Porque esto está Sí, dentro de un contexto kármico, ¿no? Una visión de lo que es el karma y posiblemente de una visión también en la tradición hindú de renacimiento, en la cual lo que intentan es como quemar parte de su karma para tener un mejor nacimiento, incluso intentar alcanzar la liberación. Es la finalidad de esta renuncia, de este sannyasa, poder finalmente renunciar a todas las obligaciones y dedicarse únicamente toda su energía a esto. Pero claro, si son cada vez, si estamos diciendo 25 años para cada fase, estamos hablando de los 75 años. cierto. Ahora, claro, hay gente que es sannyasi por opción. Tradición cristiana, el monje, ¿no? La monja, Sí. que de joven decide ingresar en una orden y renuncia a la fase de la familia y todo lo que conlleva, ¿no? Para dedicarse a la liberación espiritual, Uh-huh. a la conquista de un espacio superior. Um, pero bueno, digamos que está al alcance de todos, necesitamos, es el ser humano necesita ese espacio. ¿Qué te parece? Tú sientes, Bueno, por yo creo ejemplo, que tú tienes un impulso de sannyasi a veces. La misma pregunta, pero hecha en este contexto. sí, sí, te la tengo que hacer yo a ti, ¿eh? Que tú me estás preguntando mucho, te voy a preguntar a ti. Pregunta. Contesta tú primero, porque me parece muy interesante, ¿no? Sí, esto del el impulso de Sannyasa, ¿no? Mira, yo ¿Cómo cuando es para empecé a hacer yoga tenía 22 años, ¿no? Ujú, Estaba en la fase potente de mi vida, ¿no? La juventud, etcétera. Y empecé a estudiar yoga y todos estos mundos me atraían muchísimo. Incluso tuve ahí un dilema personal de, bueno, si voy a hacer una familia o a formar una familia, perderé todo lo que me promete esta vida de dedicación al yoga, al estudio
con una cierta renuncia, etc. Y no es que me lo plantease hacer de una forma literal, pero sí que me ponía entre dos cuerdas, ¿no? Digamos así. Pero sí que me atrae, todavía me sigue atrayendo. Pero bueno, de momento creo que lo tengo posponido para los 75. Pero A ver si lo ¿qué es, consigo a partir de los 75. qué es lo que te atrae de esta vía, Nuno? De Hombre, esta fase, de la fase del Sanyasin. yo me dejo tentar por las ofertas, digamos, o por lo menos por los logros que se habla de los yogis, ¿no? De antes, ¿no? Cuando, yo qué sé, cuando, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, el Gita, Arjuna habla con Krishna y le dice, si me conoces a mí, tendrás todos los mundos, etcétera, etcétera. Yo me cuestiono qué serán todos esos mundos, pero necesitaría entregarme y eso yo solo veo posible con una renuncia hacia el mundo cotidiano. Y eso sí me atrae. ¿Qué es eso de que hablan todos esos yogis? ¿Qué es eso que señalan tantos libros y tantas historias? ¿Qué es esas historias que oyes hablar y me apetece? Bueno, me gustaría meterme en esas historias y ser un personaje de ellas. Pero con el tiempo también he visto que muchas de esas historias son como edulcuradas para que sean más atractivas y como los superpoderes del yogi también es como una especie de una mirada a veces exagerada de lo que es el aspecto psicológico del ser humano, o no, o no, pero digamos que todos esos relatos han dejado en mí una huella de me apetece probar. Pero digamos que nunca tuve la oportunidad a veces el valor también de lanzarme en esa dirección. Pero bueno, sigue aquí dentro algo dentro de mí que le gustaría explorar un poco ese sendero. ¿Fue claro? Sí, la cuestión es si, porque yo creo que eso hay aquí como algo clásico, ¿no? Que es realmente tenemos que renunciar al mundo para acceder a un espacio sagrado, a una dimensión sagrada, a una dimensión espiritual, sea lo que sea esa sacralidad o esa espiritualidad, ¿no? Porque cada persona lo puede vivir desde un lugar diferente en función de su tradición, de su personalidad, ¿no? Como lo sagrado como la manifestación del amor en el mundo, o lo sagrado como algo trascendente, o lo sagrado como la liberación del sufrimiento. Entonces, realmente la pregunta, que yo creo que es la pregunta que está en la raíz de muchísimas tradiciones, es, ¿realmente hay que renunciar al mundo para poder abrirme a esta o para poder acceder a esta otra dimensión? Y eso yo creo que es lo que está detrás de esta cuestión de la renuncia. También yo creo que es importante enmarcarlo cuando surge, yo creo que este impulso a retirarse y a mirar hacia adentro y a conectarse con una dimensión más grande que la individual, con una dimensión universal, vamos a decirlo así, ¿no? Con Dios, quiero utilizar esa palabra, o con la inteligencia universal, que es un impulso que está en el ser humano desde los inicios, ¿no? Desde el principio, y luego se va como plasmando a través de distintas tradiciones. Y es importante ver que en la India, allá por el año 800, 700 antes de Cristo, cuando ya antes se empiezan a aparecer grandes ciudades, ¿no? Toda la cultura del río Sarasvati, que luego Sí. desaparece, pero que están hablando ya de ciudades importantes y se empiezan a crear asentamientos humanos y a partir de esos asentamientos empieza a surgir mucho sufrimiento, porque es el hacinamiento, las enfermedades, empieza a ver, ¿no? Las personas empiezan a entrar en contacto, hay como una especie de crisis en las cuales las personas que estaban en el campo van a la ciudad
y empieza a surgir un cierto contacto todavía mayor con pues, cosas que estamos viendo ahora también, con pandemias, con enfermedades, porque están conviviendo las personas con animales en ciudades. Entonces, hay un movimiento muy importante que tú lo conoces, Nuno, que se llama el Shramana, que es el movimiento ascético que tiene una gran importancia y que también quiere romper con toda la tradición brahmánica o brahmínica, que es la tradición de la casta de los sacerdotes. Que los brahmanes lo que intentan, como siempre, como una casta sacerdotal, es mantener y preservar el orden. Y este movimiento Shramana, que dura durante varios siglos, es un movimiento de renuncia, es decir, si de todos modos hagas lo que hagas, va a haber sufrimiento, renuncia y ve verdaderamente a lo esencial. Y lo esencial es encuentra refugio en Brahma, encuentra refugio en tu esencia divina, ¿no? Desde ahí. Entonces, este movimiento de ascético lo que busca es romper con el orden establecido y conectar con esta parte mediante la renuncia y la ascesis. Es decir, realmente es un movimiento muy ascético que rompe con la visión social que plantean los brahmanes. Entonces, es un poquito diferente, es decir, lo que plantea el Bhagavad Gita es un poquito diferente, justamente es lo contrario. Y esta división en 4 partes, que es cierto que está ahí, entre otras cosas, surge como una especie de negociación entre la casta brahmínica y este movimiento, como decir, vale, sí, te puedes dedicar a esto, pero mejor al final de tu vida. Porque todo el mundo acabaría sannyasi, ¿no? Todo el mundo no, pero digamos, por un lado, se ve que es un movimiento muy potente, que recorre gran parte de lo que ahora es la India, es Pakistán y la India, ¿no? Y entonces hace un cuestionamiento, porque hay un cuestionamiento. Realmente este orden es el que queremos, este orden nos trae felicidad, nos trae bienestar, nos lleva a la realización última. Y hay un cuestionamiento del orden establecido. Y el orden establecido está controlado por los brahmanes, por la casta sacerdotal. Entonces, la casta sacerdotal, de alguna manera, el Buda, por ejemplo, el budismo nace, es uno de los movimientos del Shramana. Otro movimiento es el jainismo. Entonces, son movimientos que tienen mucha potencia, entonces se relacionan también y los brahmanes le tienen que dar una contestación de alguna manera. Y una de las contestaciones que dan es sí, pero primero cumple con tus obligaciones. No vaya a la sociedad a desaparecer. Primero cumple con tus obligaciones. No solo eso, sino que el Gita es una contestación a ese movimiento. El Gita es una contestación, la Bhagavad Gita es una contestación que lo que viene a decir es, por un lado, haz tu deber. Si tu dharma, si tu deber es ser un guerrero y luchar, no rehuyas de tu deber. Si tu dharma es ser un brahman, no renuncies. Está haciendo esa propuesta que no renuncies, cumple con tu deber. Es mejor cumplir tu deber luchando que no luchar y no cumplir el deber, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, es como decir, entonces, ¿qué tipo de yoga debo de practicar? Que es lo que le plantea Arjuna a Krishna durante muchos de los capítulos. Dice, entonces, ¿qué hago? ¿No? Le dice, ¿cómo? Y le presenta los varios yogas. Y le presenta los varios yogas dándole preponderancia, ¿no?, a 2 yogas, que es el karma y el bhakti. ¿No? Renuncia, es decir, que todas tus acciones estén dirigidas a mí, renuncia a cualquier, es decir, entrégate al 100% y renuncia a los resultados de tus acciones, que tus acciones sean puras, sean limpias, estén libres de karma, es lo que viene a decir. Y segundo, que el bhakti, es decir, devoción a mí, y con esa devoción hay una liberación, me conocerás a través de esa devoción. Entonces, es justamente un camino que no es un camino de renuncia, no es un camino de irte a la cueva, es un camino de decir, mantente en la sociedad, cumple con tu deber, y la manera en la cual puedes realmente practicar el yoga es mediante el karma yoga y mediante el bhakti yoga. Es una propuesta muy diferente al yoga que hay actual. Pero, en el fondo, remitiendo también un poco a los orígenes del budismo, el principio de que todo es sufrimiento acaba por ser la base de todos esos movimientos, ¿no? Yo digo, si la vida es sufrimiento, entonces ¿cuál es la solución? ¿No? Y el sannyasi es siempre como, se ha presentado siempre como una solución posible.
porque la vida en familia, la vida en sociedad, las relaciones, es muy difícil encontrar un espacio donde no existe sufrimiento. Y entonces como que la gente, ese hartazgo, ha llevado un poco a surgimiento de estos movimientos que hablabas tú, ascéticos, que a lo que parece se fueron tan populares que ellos tuvieron que crear las varias fases de la vida y decir, chico, muy bien, puedes buscar la liberación y la superación del sufrimiento, pero primero cumple con tus obligaciones hacia la sociedad. Hombre, ten hijos, cuídalos, porque la sociedad hay que mantenerla. Caso contrario, ¿no? Incluso había ahí, a veces lo veo como una especie de supervivencia de la especie, una cosa un poco darwinista casi. Oye, tenemos que mantenernos, no vaya esta gente toda... Claro, muchos años, mucho antes de Darwin, pero... y eso, pero bueno, creo que no hay una respuesta universal para estas cosas, ¿no? Así ahora, Pero, modo de sin conclusión. embargo, hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el budismo no dice que todo sea sufrimiento, lo que dice es que el sufrimiento está ahí, está presente en la vida y que nos vamos a tenemos que confrontarlo de alguna manera, que nos vamos a relacionar con él, porque está presente, no significa que todo el rato, sino que el sufrimiento es inevitable. Somos seres sintientes, tenemos un cuerpo, va a haber dolor, va a haber envejecimiento, va a haber muerte, va a haber enfermedad, ¿no? Que son los ejemplos que da el Buda. Sí. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con ello? Pero el budismo, cuando tú ves la vida de Buda y ves que las relaciones están muy presentes, es decir, no de hecho, él no plantea una renuncia absoluta. Él prueba la vida, tú lo sabes mejor que nadie, Sí, ¿no? Él pero prueba la la vida vida, de pero Buda sí. es... Ya mucha gente pone en cuestión ciertos aspectos de su biografía, mitológicos o no, que es decir, él abandona a la mujer y el hijo para buscar la solución para el sufrimiento, después de ver el enfermo, ¿no? El viejo, y entonces, gente, oye, atención, ¿qué solución es esta, no? Esta renuncia o este paso que da el Buda, ¿no? Y bueno, es una cuestión que yo también tengo aquí presente. Pero él renuncia, primero porque supuestamente es un príncipe, ¿no? Con lo cual no ha tenido, el padre la ha estado cuidando para que no se vaya, porque al nacer los sabios le dicen que o será un gran príncipe, o será un gran rey, o que será un gran maestro, ¿no? Entonces el padre, como quiere que sea rey, pues le protege. No sabemos hasta qué punto, ¿no? Es como que toda su vida está dirigida por el padre, por la familia, para cumplir sus obligaciones, su dharma, y él hace un acto de renuncia de sannyasi, renuncia a esa vida y intenta seguir el camino del renunciante. Y en un momento dado, después de practicar con los mayores maestros de su época, ve que a través de la mortificación, a través del ascetismo absoluto, no llega a ese punto de liberación. Y ahí es cuando decide tomar un camino en medio. Pero es un camino en medio que es un camino en el cual él sí que renuncia, por ejemplo, a la familia y a las obligaciones familiares. Sin embargo, sus seguidores pueden ser tanto sannyasis, personas que han renunciado, es decir, monjes o monjas, bhikkhus, ¿no? Como los llamas, bhikkhus o bikinis, iba a decir bikinis, personas que han renunciado para dedicarse solo un monje o una monja budista, por ejemplo, pero también hay personas que son los que viven en las casas y tienen una familia, ¿no? Desde ahí. Entonces, ese camino está abierto a los dos y yo creo que es un poquito que somos nosotros ahora y también somos las personas a quien está hablando el Bhagavad Gita. Es decir, no renuncies a tu deber, cumple con tus deberes familiares, cumple con tus deberes en el trabajo, cumple con tus deberes con tu familia y además practica el yoga. ¿Entiendes? Entonces, yo desde ahí lo que veo es que el camino es mucho más un camino del yoga que propone el Bhagavad Gita, mucho más que el yoga que proponen los Yoga Sutras de Patanjali, que los Yoga Sutras de Patanjali es claramente un texto para ascetas, es un texto ascético, meditativo. Pero bueno, lo puedes Y en adaptar ese sentido yo perfectamente. creo que estamos un poquito
Expandidos en Occidente. Yo creo que hemos hecho en Occidente lo que ha pasado es que se ha hecho una... Eso es otro tema, que si quieres otro día hablamos. Lavado. Hemos cogido un texto que no... que hemos intentado presentar como texto fundacional del Hatha Yoga, del yoga que practicamos, un texto que no es un texto ni de Hatha Yoga, ni es un texto que realmente tenga una tradición para personas que no son renunciantes. Y ese es otro tema, eso surgió en el siglo XIX. Somos hijos de la tradición del siglo XX, Krishnamacharya, Palante, y todos sin excepción fueron hombres de familia. Entonces, bueno, nos mantiene nuestra línea, yo creo. Hombres de familia implica estar en la sociedad, no es hombres de familia en el sentido literal, ¿no? Estar en la sociedad. Pues nada. Solo una cosa, Nuno. Dime. Hablamos mucho de Krishnamacharya, que yo creo que es importante, Krishnamacharya, Patabi Joyce, ¿no? Iyengar, toda esta gente, Eiji Mohan. Pero es importante también ver que hay otra parte, que es la de Sivananda, que también es una parte más renunciante, o Satyananda, que es una parte tránsica renunciante, que también ha tenido o de Ramakrishna. Ramakrishna, Vivekananda, ¿no? También, que sería interesantísimo, ¿no? Hablar de la tradición suya. Pero que sí que hay otras tradiciones dentro de lo que es el Hatha Yoga moderno que han ido más hacia una cosa más renunciante, de renuncia, de vida en ashrams, de todo este tipo de renuncia, que tampoco, digamos, que ha aprendido tanto como la tradición de Krishnamacharya. Es curioso, ¿no? Sería interesante también el ver por qué ocurrió eso. Bueno, lo dejamos para otro día, ¿vale? Venga, perfecto. Venga, muchas gracias. Un abrazo, Nuno. Y un abrazo, va. Adiós.